Oído porque según el expresidente Iván Duque, las pretensiones del presidente Gustavo Petro es quedarse también con la Corte Suprema de Justicia y así poder hacer todo a su antojo. Escúchenlo bien y dejen sus opiniones, por supuesto. ¿Qué opinan de este comentario? Y la ciudadanía está preocupada por esas amenazas que hoy se ven de querer imponer una constituyente sin cumplir los procedimientos contemplados en la Constitución. ¿Usted ve que eso es posible en Colombia, presidente, que el presidente Petro La pregunta no es si sea posible o no. si lo va a hacer? La pregunta es cuál es el plan. ¿Y cuál es el plan? Entonces, como está pensado esto, es que una vez logren tener mayorías en la Corte Constitucional, que esperan lograrlo en septiembre del año 2025, van a tratar de buscar un mecanismo para, bien sea o a través de una norma excepcional o un estado de conmoción o eventualmente a través de estos cabildos que está promoviendo el presidente, poder introducir un mecanismo de reforma estructural a la Constitución que tiene como finalidad también perpetuarse en el poder. O sea, que la amenaza es real. Total, claro que es real, claro que es real. Porque primero vemos un presidente que está empecinado en dividir al país, empecinado en hablar electoralmente. Por eso él dice en repetidas ocasiones, este proyecto se tiene que reelegir sin haber siquiera cumplido 2 años. Y vemos también el deseo de llevar una asamblea constituyente sin cumplir ninguno de los procedimientos constitucionales. Entonces, esta historia ya la hemos visto en otros lugares de América Latina y la ciudadanía salió a las calles a decir, no, las instituciones se respetan, la democracia se respeta y nuestra Constitución se respeta. ¿Y usted cree que el presidente Petro escucha a la calle? ¿Escuchó a la calle de ayer? Él nunca, ¿O la va a escuchar? Pues yo creo que él no es una persona que escuche. Pues de hecho, lo que pareciera es que a él le gusta estar rodeado de aduladores. Y por eso él es un megalómano. Por eso él es capaz de decretar días cívicos el día de su cumpleaños y cosas por el estilo, que solamente las hemos visto en los megalómanos. No se veía algo así desde hace muchos años en las dictaduras oprobiosas de lugares del Caribe. Entonces, cuando uno ve esos niveles de megalomanía, esos niveles de agresividad y también ese deseo permanente de fracturar el debate nacional en lugar de convocar a la unidad, pues esos son ya luces de alerta que permiten entender hacia dónde se dirige. Otra palabra que empieza a resonar en Colombia y usted dice que eso no solo se ve, sino que sabe, expropiación. ¿Qué está pasando con el tema de la salud en Colombia? Es que es un método que de pronto lo voy a decir de una forma a veces un poco brusca, pero es un método guerrillero de enfrentar a los sectores estratégicos. Y usted me dirá, ¿por qué utilizo esa frase? Porque es como si estuvieran secuestrando los sectores. Entonces, secuestraron al sector de la salud. ¿Cómo lo secuestraron? Asfixiando, no generando los pagos y después haciendo una intervención brusca, abrupta, sin razón, sin fundamento, para quedarse con todos los usuarios de una EPS de muy buena calidad. Lo propio está pasando con el sector energético. Lo llevan estrangulando, no nombran los comisionados de la CREG, están hablando de cambiar los métodos tarifarios y ahora los quieren estrangular y ya se habla sotoboche de una intervención de EPM, de una intervención de ENEL, de una intervención de XM. Y si usted lo ve, lo propio está pasando también con el sistema de educación en el país, donde hace pocos días se estaba revelando que no había giros del ICETEX, por ejemplo, a muchas de las universidades, y esos giros no adelantados ya pueden superar los cientos de miles de millones de pesos. Y lo propio con el sistema pensional, donde se quiere ahora quitarle la capacidad de elegir a los ciudadanos que ganan por debajo de X número de salarios, cuando el ciudadano siempre tiene la posibilidad de elegir si se va a Colpensiones o se va a un fondo privado. Ahora se los quieren llevar allá y prácticamente es un vehículo de nacionalización. Y lo que me preocupa es que el mecanismo de negociación es decirle a los fondos privados, mire, nos vamos a quedar con el 70-80% de los que contribuyen, pero ¿sabe qué? Les vamos a aumentar la comisión.
Ese tipo de trueques no son buenos para la democracia, no son buenos para la economía y tarde que temprano terminan generando unas repercusiones que son inmanejables. Antes de preguntarle ante qué estamos, le pido que huyamos del sol de Miami, si le parece. Caminamos al otro lado. Usted sabe que hay que huir un poco del calor, sobre todo porque estamos aquí en exteriores conversando. Presidente, ¿ante qué estamos en Colombia para cerrar el tema de Colombia? Pues yo creo que ¿Cómo le pondría el nombre a usted? Las amenazas eran predecibles. Porque el discurso ha sido demagógico, el discurso ha sido populista, pero las instituciones han mostrado su fortaleza y han mostrado su madurez. El hecho de ver a un Congreso que no se ha dejado intimidar, que no se ha dejado amainar, el hecho de ver un sistema de cortes que se ha pronunciado también categóricamente, el hecho también de ver una prensa que por más de cantidades de ataques que se lanzan de carácter personal o contra medios de comunicación específicamente, también han mantenido su solvencia. Pues yo creo que eso muestra la madurez institucional de Colombia. No por eso podemos cantar victoria, porque como les digo, yo creo que aquí hay una agenda de captura institucional que la van a querer exacerbar el día que tengan mayorías en la Corte Constitucional. Por eso la Corte y las Cortes no pueden tener una orientación partidista. A mí me tocó trabajar con una Corte donde prácticamente en todo mi mandato solamente terné a uno de los magistrados y lo terné después de la renuncia de un magistrado. Pero esa corte con la que yo trabajé fue la corte que aprobó más del 90% de todas las medidas para enfrentar la pandemia y se hizo siempre respetando su independencia. Ahora claramente el interés que hay, el deseo que hay es tomarse la Corte Constitucional para por esa vía poder introducir todas estas reformas.